Eterno Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por la vida que tú nos concedes. Te damos gracias porque podemos entrar juntos en tu presencia a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Te damos gracias porque a través de Él tú nos recibes y tú recibes nuestras oraciones y nuestra adoración. Te agradecemos por todos los beneficios que tú nos has concedido y sobre todo por la salvación que tenemos en tu Hijo amado. En esta hora, Padre bueno, queremos suplicar que esa bendición tuya se extienda a todo nuestro país. Señor, que se escuche tu evangelio, tu llamado a la fe y que encuentre eco en mente y corazones de aquellos que te buscan. Señor, que tú veas con misericordia a nuestro país, a sus gobernantes, y que puedan todos ellos, los que tienen autoridad sobre nosotros, ponerse de acuerdo para buscar el beneficio de la nación y especialmente de los más vulnerables en nuestra sociedad. En este momento, Señor, de tanta angustia, desolación y llanto en muchos hogares, te pedimos tu consuelo, tu paz, y suplicamos que tú fortalezcas a todas las familias. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas también como pueblo tuyo en todas las expresiones de tu iglesia que están rindiéndote culto en este día. Señor, que tú bendigas cada hogar de la iglesia de Pueblo Libre y cada hogar de hermanos y hermanas que en este momento están con nosotros. Que tú, Señor, te acerques a todos nosotros y especialmente en aquellos lugares donde hay dolor, donde hay enfermedad. Señor, que tú fortalezcas a tus hijos y a tus hijas. Señor, donde haya necesidad especial que tú conoces, te rogamos que podamos ser también sensibles y solidarios. Señor, que tú escuches las oraciones de esta porción de tu pueblo. Y en esta hora, Señor, de culto, te rogamos que tú nos asistas con tu presencia. Que todo este culto dé gloria a tu nombre y edifica tu iglesia. Que bendigas a nuestro hermano que ha de ser el portador de tu palabra. Y que bendigas a todos los que participan para que juntos podamos adorarte. Nos ponemos en tus manos, rogando tu asistencia y dirección con todos nosotros. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Queridos hermanas y hermanos, la paz del Señor sea con todos nosotros en este domingo. Queremos dar la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que se han unido ya para este tiempo de adoración. Queremos también saludar a nuestros hermanos que desde otros países, junto con nosotros, están buscando la presencia y dirección del Señor y estamos buscando su rostro para adorarle. Que nos acerquemos con humildad, confiando en su amor y misericordia para con todos nosotros. Quisiera pues que en este espíritu y en oración también podamos seguir esta mañana con nuestro culto. Así que invito a nuestra hermana Milagros para las lecturas de la palabra de Dios. Gracias. Gracias, Pastor Pedro. Continuando con el programa del día de hoy, la palabra proclamada se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7, el versículo del 13 al 14. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años, y hasta se le pidió acercarse más a él, y se le dio el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido.
Hermanos, el hermano Reinaldo, el presbítero Reinaldo, es quien va a tener a cargo la prédica del día de hoy. Lo dejo con él. La palabra de la lección del Nuevo Testamento está en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, los versículos del 19 al 29. La palabra del Señor dice así: Entonces Jesús les dijo: de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace. Mayores obras que éstas mostrará para el asombro de ustedes. Sigue la palabra del Señor diciendo: porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que él quiere. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Padre tal y como honran, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, la hora viene, y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar, queridos hermanos. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que nos permite, Señor, reunirnos a través de estos medios tecnológicos. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres el Señor de la historia, que tienes dominio sobre toda circunstancia humana, Señor, y que en medio de ella tú, soberano Dios, haces cumplir tu voluntad. Te pedimos que tu Santo Espíritu ahora, Señor, nos hable a pesar de mi indignidad, Señor, y que pueda ser portador del mensaje que tú tienes esta mañana para cada uno de nosotros, según la necesidad que tú conoces bien. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos. Amén. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Como podemos recordar, hace una semana que hemos retomado la serie de sermones sobre el Evangelio que habíamos empezado, ¿no? Muchos recordarán a inicios de este año, hasta que se dispuso el aislamiento social obligatorio por la pandemia que, por cierto, aún vivimos, queridos hermanos, y cuyo proceso de contagios sigue en aumento, aún con mayor riesgo, de modo que debemos mantener el mayor cuidado. Bueno, esta situación hizo que pensáramos también en otros pasajes bíblicos dedicados en los últimos meses, pero ya, como les decía, desde el domingo pasado hemos retomado la serie de Juan, reflexionando sobre los primeros 18 versículos del capítulo 5 que hoy vamos a continuar. Nuestro pasaje tiene estrecha relación, este pasaje que acabamos de leer, con estos primeros versículos de este capítulo 5, que se inicia, como recordamos, un día de reposo, un día sábado, en una fiesta judía, y que relata el encuentro de un hombre paralítico que llevaba 38 años enfermo con Jesús. El texto ciertamente no nos dice qué edad de manera precisa tenía este hombre, pero sí que llevaba 38 años en esta condición, es decir, toda una vida.
Y este hombre yacía al borde de un estanque con las esperanzas prácticamente destruidas de ser sanado. El pasaje dice también que el Señor Jesús, al verlo allí acostado y al enterarse que llevaba tanto tiempo en esa condición, toma la iniciativa, se acerca a él y le pregunta, ¿quieres ser sano? Sin duda que a todos nos llamó la atención esta pregunta porque, por un lado, parece tener una respuesta obvia, pero durante todo este proceso que se va a iniciar, se va a poner en evidencia dos cosas. Por un lado, la condición humana con todas sus creencias y recursos, y por otro, la misericordia de Dios. No vamos a volver a predicar sobre este pasaje porque ya se hizo el domingo que pasó, pero quiero llegar a un momento que resulta crucial. Inmediatamente después de su sanación, este hombre procedió conforme a lo que Jesús le había dicho, que lleve su camilla, y así lo hizo, ¿lo recuerdan? Ahora, por ser día de reposo, llevar una carga cualquiera que ésta fuese se consideraba un desacato a la ley de Dios, producto de todo un sistema legalista que se había construido a lo largo del tiempo y que podría pagarse incluso con la vida, como el domingo pasado. De manera que, en cuanto este hombre fue visto por las autoridades judías, de inmediato fue recriminado y señalado. Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y lo que quiero destacar aquí, queridos hermanos, para enlazar con la reflexión de los versos que nos ocupan y que hemos leído, es la respuesta que da este hombre ante la advertencia que recibe de parte de las autoridades judías. ¿Cómo responde este hombre si hacemos memoria? El que me sanó. Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El que me sanó me ha dicho. Esta respuesta, mirando cómo aparece en el texto, aparece precisamente como una primera respuesta de fe, pero aparentemente todavía incipiente, ¿no? Porque, como hemos visto, el milagro de sanación se produjo sin fe, al menos no en Jesucristo, porque este hombre tenía más confianza en las creencias populares de ese tiempo que en Jesús, a quien ni siquiera logra reconocer, al menos no en ese preciso momento. Y aprovecho esto también para hacer un paréntesis, porque muchas veces se piensa y se enseña que el poder está en la fe o en el portador de la fe. Y lo que podemos ver aquí claramente es que el poder está en Dios, quien es soberano y actúa en nuestras vidas libremente, pero que sin duda busca nuestra atención. Por eso, como dice un comentarista, esta no es la historia de un estanque, ni la historia de ángeles, ni siquiera la de un hombre que fue sanado después de tantas décadas de sufrimiento, sino que es la historia de Jesús en quien debe estar puesta toda nuestra esperanza. Bueno, volviendo a la respuesta de este hombre, que es el enlace para nuestra reflexión de hoy, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entendió que aquel que tenía el poder para sanarlo, tenía entonces la autoridad para ordenarle que llevara su lecho. Para cualquier judío, queridos hermanos, un milagro no era sino obra de Dios. Las autoridades judías, en cambio, recuerden que siempre Juan, cuando habla de judíos, menciona a los judíos, está haciendo referencia especialmente o particularmente a las autoridades judías. Estas, los maestros de la ley, que conocían por las profecías las señales que permitiría reconocer al Mesías prometido, no advierten, no reparan, ni consideran el milagro que se había producido, sino que se enfocan en cuestionar la autoridad de aquel, en su estrecha interpretación de la ley, que ordenaba incumplirla y que por ende era entonces un pecador. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Sobre la sanación de este hombre que llevaba cerca de 4 décadas postrado, ni una sola palabra.
¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Eso era todo lo que les interesaba. ¿Quién se asume una autoridad mayor que la nuestra? No está permitido. Bueno, cuando finalmente dan con Jesús, lo confrontan también. Y el Señor responde de un modo que los judíos entienden, pero no aceptan. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús muestra su identidad con Dios a quien llama Padre. Y les dice que el trabajo de uno es el trabajo del otro. Y por hacerse entonces igual que Dios o a Dios, cosa que los judíos se negaron a aceptar, la Biblia dice que procuraban matarlo. Entonces Jesús tiene mucho más que decir en su defensa. Que no es la defensa, queridos hermanos, que tiene como propósito librar las consecuencias de sus afirmaciones, ni ser absuelto de la sentencia de muerte que para entonces los judíos ya habían determinado. No. Sino se trata de la defensa de aquel que nos da la oportunidad de conocer la verdad para nuestra propia salvación. De ese modo se inicia uno de estos largos diálogos que claramente Juan acostumbra a presentarnos en su evangelio, que nos permiten conocer a Jesús por la plenitud de las revelaciones que hace de sí mismo respecto a su identidad, a su naturaleza y a su misión. No hay duda que sus interlocutores entendieron sus afirmaciones incluso más claramente de lo que podríamos entender nosotros si desconocemos y no tomamos en cuenta el pensamiento judío y las revelaciones proféticas de las escrituras hebreas, es decir, del Antiguo Testamento de nuestras Biblias, las cuales todas ellas dan testimonio del Cristo, como el mismo Jesús va a afirmar solo unos versos más adelante. Pero no únicamente, queridos hermanos, se presenta como aquel que había de venir, como el Mesías prometido, sino que además manifiesta su deidad y eternidad. Llama a Dios Padre. Algo que para nosotros, quienes pertenecemos a la sociedad culturalmente cristiana, nos resulta sumamente familiar, pero no así para los judíos, para quienes constituía una blasfemia. El título de Hijo del Hombre que repetidamente usó Jesús para referirse a sí mismo, así como las prerrogativas que declaró tener respecto a su inigualable relación con Dios en primer lugar, pero también en su relación con los hombres y la autoridad que tiene sobre ellas o sobre ellos. Todas estas cosas fueron referidas o referencias directas y suficientemente claras para los judíos. Frente a esto, solo les quedaban dos caminos posibles. O aceptar su testimonio y reconocer a Jesús como quien dijo ser el Hijo de Dios, o un blasfemo que merecía la muerte. Y ahora nosotros, queridos hermanos, después de conocer estas palabras del Señor, somos puestos precisamente en esta misma situación. Vamos entonces a ver por partes estos versículos que registran este largo discurso del Señor Jesús que se extiende hasta el final del capítulo 5. Nosotros por ahora vamos a llegar únicamente hasta el versículo 29. Y empecemos viendo los dos primeros versículos que nos competen, el 19 y el 20. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, el que no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, para el asombro de ustedes. Siempre que nos encontramos, hermanos míos, con esta expresión de Jesús, de cierto os digo, le sigue de inmediato una revelación respecto al reino de Dios. Ciertamente todo lo que ha salido de la boca de nuestro Señor Jesús es igualmente importante, pero en ciertas ocasiones, frente a ciertas enseñanzas, Jesús busca llamar la atención de sus oyentes, poniéndolos en aviso
de que lo que va a expresar de inmediato será una gran verdad que se cumple a la perfección. De este modo Jesús hace énfasis en la veracidad y en la certeza de lo que nos va a decir y que por lo tanto no debería dar espacio para duda alguna de nuestra parte. Bueno, es precisamente esa la expresión que usa el Señor para confirmar en ellos lo que ya venían pensando, en los judíos. ¿Y a qué me refiero? Como hemos visto, los versículos anteriores inmediatos nos dicen que los judíos procuraban matarlo porque afirmaba tener una relación con Dios de padre e hijo, haciéndose por lo tanto igual a él. Entonces, para que no quede duda de lo que Jesús está diciendo, para que nadie diga, esperen un momento, quizás quiso decir otra cosa. No, Jesús le reafirma la verdad y profundiza en esta revelación. Les dice, ciertamente mi Padre y yo somos iguales porque somos uno. Eso es lo que nos dice en todos estos versos que nos toca. Nos dicen que en las obras de Jesús vemos las obras del Padre. Jesús no hace sino lo que hace el Padre. Recuerden la respuesta del Señor Jesús en el capítulo 14 de este mismo Evangelio de Juan, cuando Felipe le pide que le muestre al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, Felipe. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En mí pueden conocer las obras de Dios porque mis obras son las obras de Dios. Les dice Jesús a los judíos. Y esta obediencia que las palabras de Jesús muestran respecto a su dependencia a la voluntad del Padre no implica, queridos hermanos, un poder por encima del otro, sino más bien la perfecta unidad, por cuanto había unidad en la voluntad. Unidad en el pensamiento, unidad en el poder de hacer las mismas cosas, la perfecta unidad del amor, de absoluta transparencia, donde no hay nada oculto. Les dice además que todo lo que ahora están viendo es apenas el comienzo, que verán mucho más, con las consecuencias que esto implica. Recuerden que ya para entonces los judíos querían matar a Jesús, pero así se cumpliría la voluntad de Dios. No sería posible la salvación del hombre sin la cruz. Y con estas palabras el Evangelio de Juan empieza a describir la relación de Jesucristo con el Padre, que conforme vamos avanzando se hace todavía más revelador. Veamos los versículos del 21 al 23. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Hasta allí. Estos versos revelan lo que en Iniciación Cristiana hemos llamado las prerrogativas y poderes de Jesús en relación al Padre. En los versos anteriores hemos visto a Jesús como testigo de las obras del Padre, que todas las cosas que ve hacer al Padre las hace Él también. Ahora empieza a hacer algunas precisiones, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. La soberanía de Dios. Jesús, al igual que el Padre, es dador de vida. Y ciertamente en un primer momento relacionamos estas palabras con la vida natural, así como con la resurrección. De hecho, la mayoría de los judíos creían y esperaban con esperanza la resurrección. Pero aquí Jesús, sin abandonar estos conceptos, parece estar hablando de la vida espiritual y del nuevo nacimiento al cual hizo referencia ya en su momento con Nicodemo. La esperanza futura en la resurrección es traída al presente, porque podemos ser vivificados en el Espíritu a través de la fe en Jesucristo.
Porque el que honra al Hijo, honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. La vida eterna, entonces, queridos hermanos, no se inicia fuera de este mundo, sino que aquí y ahora, cuando Jesucristo llega a nuestra vida y permitimos su señorío en ella. Jesús nos dice que Él es el soberano. No somos nosotros quienes lo escogemos, sino Él quien nos escoge. Esa fue precisamente la experiencia de sus discípulos. Es Él quien toma la iniciativa. Es Él quien obra en la vida, en nosotros, con nosotros y a pesar de nosotros. Sin embargo, hermanos míos, esto no nos exime de toda responsabilidad. El Señor no obliga. El Señor no fuerza. Él llama y nosotros respondemos. Por eso de inmediato Jesús habla del juicio. Jesús es quien da vida y es quien trae el juicio. Quien recibe a Jesucristo en su vida tiene la vida eterna. Quien lo rechaza ya ha sido condenado. Y de esto, queridos hermanos, se predica cada vez menos. Pero es una verdad que no se debe esconder. Dios es amor y ama la justicia. El Dios de amor es el Dios de justicia. Y es preciso predicar el evangelio de amor completo, como lo hicieron Jesús y sus discípulos, sin maquillaje, ni procurando evitar herir susceptibilidades. Jesús es el que da vida y es el juez. Cuando ponemos nuestra vida en sus manos, nacemos en el Espíritu por la fe en Jesucristo, cuando estábamos muertos. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El que no tiene a Cristo, el que rechaza su ofrecimiento de perdón y salvación, ya ha sido condenado. Pero mientras pueda responder a la voz de Jesús, hay esperanza. Y eso es lo que tenemos que decirle a la gente, que en Cristo hay esperanza, porque en Cristo hay perdón y vida eterna. Amén. Se conocen de registros históricos que hablan de un rabino judío muy importante y muy estimado, que habría sido además contemporáneo de los apóstoles del Señor, al que los judíos incluso llamaban la antorcha de Israel. Estos mismos registros dicen que en su lecho de muerte, este hombre lloraba muy amargamente. Y todos los judíos que los respetaban y apreciaban le preguntaron la razón de su tristeza, de su angustia, y los registros dicen que este hombre respondió así: ante mí se abren dos caminos, uno que me lleva hacia el jardín del Edén y otro hacia el Gehenna, y no tengo certeza de lo que me espera. ¿Cómo no he de llorar? El Gehenna era el modo como los judíos se referían a un mundo de castigo para los pecadores en la vida futura, y que en el Nuevo Testamento ha sido traducido como infierno. Ante la inminencia del juicio, no tenía ninguna certeza de su salvación. Trágico. Hermanos míos, con todo amor, cariño y respeto, cuando muere un papa, se oficia una misa en primer lugar por el alma del fallecido desde la misma plaza de San Pedro en el Vaticano, y esta se replica en todas las parroquias del mundo y se repiten a lo largo de mucho tiempo. Desde el Segundo Concilio Ecuménico de hace algunos siglos, la Iglesia Romana determinó que si un creyente muere sin haber hecho satisfacción por sus pecados, mediante lo que se conoce como penitencia,
entonces su alma tiene que ser purificada después de la muerte por los sufrimientos del purgatorio, y que para el alivio de estos sufrimientos se debe ofrecer lo que llaman sufragios, esto es la misa, oraciones, limosnas, por parte de la gente, de sus seres queridos, y toda clase de obras piadosas que puedan ser ofrecidos para el beneficio espiritual del fallecido. Porque no alcanzan certeza de su salvación. Porque la confianza está puesta en lo que hicieron o dejaron de hacer, incluyendo sobre todo los ritos religiosos. Es decir, porque las confianzas están puestas en nuestros propios méritos, en nuestras obras. No se equivocan, hermanos míos, quienes sostienen que en realidad en el mundo no hay más que dos religiones, solo dos, las de las obras y la de la gracia. Aquella, si quieren, donde nuestra salvación depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Y aquella donde nuestra salvación es obra de Dios mismo. Por eso la humanidad no se divide entre buenos y malos, ni grandes y chicos, ni ricos o pobres. Al final, solo seremos separados entre los que somos de Cristo y los que no lo son. Por cuanto no honrar al Hijo es no honrar al Padre. Cuando llegamos a este momento, entonces, hermanos, nos preguntamos, ¿cómo es posible alcanzar una confianza plena respecto a nuestro destino final? Hoy que la vida más que nunca se muestra tan frágil, ciertamente. ¿Cómo poder vivir con este tipo de esperanza? Es decir, aquella espera con confianza y con certeza respecto a nuestro destino final, sin que esto signifique orgullo ni soberbia de nuestra parte, sino más bien gratitud y humildad. Vamos a ver qué nos dice el verso 24 al respecto. De cierto os digo, otra vez, ¿no? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por segunda vez en lo que va del discurso del Señor Jesús vuelve a utilizar estos términos. De cierto os digo, que como ya hemos dicho, indican reafirmación y enfatizan la verdad, la veracidad, la certeza de lo que se va a revelar. De cumplimiento perfecto. Las palabras de Jesús en este verso 24 nos dan esa certeza de la que estamos hablando. El Señor nos está revelando una verdad maravillosa, de la cual, hermanos míos, no debemos tener duda alguna. Es triste saber que a pesar de tener la revelación bíblica a nuestro alcance, no la oímos. Y si acaso la oímos, no la aceptamos, la rechazamos por nuestra incredulidad. De cierto os digo. Otras traducciones dicen, esto es la más pura verdad. No debe haber duda alguna de lo que voy a decirles. Les doy mi palabra que... Y sigue Jesús diciendo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No sé si notaron los verbos. El que oye y cree, tiene. El que oye y cree, tiene. Y una vez más, no se trata de oír cualquier cosa. No se trata de oír fábulas o testimonios por espectaculares que puedan parecer. Tampoco esperemos experiencias místicas ni sueños proféticos. Se trata de oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, nos dice el Evangelio. El que oye y cree. Recuerden, hermanos míos, que la incredulidad
no solo tiene que ver con creer en Dios, sino con creerle a Dios. Y este puede ser el primer problema incluso de los creyentes. Por eso a lo largo de este evangelio se nos llama a la fe. Y el propósito de este libro es un llamado a la fe, a creer en las palabras de Jesucristo, la cual es una demanda constante, porque en él hay vida eterna. Porque el que oye y cree posiblemente tenga o no vida, ¿no? ¿Eso dice? Mírenlo ustedes, por favor. A mí ni caso me vayan a hacer. Miren lo que dice la palabra del Señor. Porque el que oye y cree probablemente tenga o quizás no. ¿Eso dice? O en todo caso tendrá si acaso hacemos oraciones u otro tipo de sufragios. ¿Eso es lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor, después de decirnos, de cierto os digo, les doy mi palabra, que el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y aquí vemos cómo el Señor sigue hablando en estos dos sentidos, respecto a la vida venidera, pero al mismo tiempo de la vida de aquí y ahora. No habla en futuro. El verbo está en tiempo presente. La vida eterna no empieza después de la muerte, ni se iniciará con el día postrero. La vida eterna empieza aquí y ahora. Porque el que oye y cree tiene la vida eterna ya, por cuanto hemos pasado de muerte a vida. Amén. El verso 25 dice, otra vez, de cierto os digo. Esta es la tercera ya. De verdad les digo, de pura verdad les digo, le doy mi palabra que viene la hora, y ahora es que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Pareciera que todos estamos vivos. La humanidad, hermanos míos, ciertamente es muy bullanguera, aunque ahora todavía siga un tanto arrinconada. Pero la gente dice sentirse viva cuando experimenta sensaciones y autosatisface sus propios deleites. Desde luego que todo esto y saber que respiramos nos dice que en cierto sentido estamos vivos. Pero por la palabra de Dios sabemos que sin Cristo estamos muertos y no veremos el reino de Dios sin el nuevo nacimiento, si no somos acaso vivificados por el Espíritu de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por quien empezamos a conocer realmente la vida, por quien empezamos realmente a vivir, por quien empezamos realmente a gozar de ella. Porque no más está sujeta a las cosas de este mundo ni de este tiempo. Veamos qué nos dice del 26 al 29. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si hace un momento reparamos en las prerrogativas de Jesús respecto al Padre, ahora podemos ver las prerrogativas de Jesús respecto a la humanidad. Jesús es el Salvador. Jesús es el Señor. Jesús es el Redentor. La salvación no viene por lo que hacemos o dejamos de hacer, o lo que otros hacen a nuestro favor. No está en nuestras manos ni en las manos de nadie más, como en la religión de las obras. La salvación viene únicamente de Dios, de manera plena. Plena. El sacrificio de Jesucristo es perfecto. Es completo, es perpetuo, no hay nada que adicionar, pues todo ha sido hecho. Así fue manifestado en la cruz del Calvario. Padre, consumado es. Todo ha sido hecho, no hay nada más que hacer. Solo responder con fe
a las palabras de Jesús, al llamado de Jesús, a la voz de Jesús. Él es el Salvador y Él es el juez. ¿Y cómo puede ser Salvador y juez al mismo tiempo? Bueno, ya cuando avancemos en esta serie de Juan veremos la explicación que el mismo Jesús nos ofrece. Él afirma que no ha venido a juzgar a la humanidad, sino a salvarla, puesto que el mundo ya está condenado, por cuanto la humanidad ha pecado contra Dios, está muerta en sus pecados y transgresiones. Jesús ha venido a rescatarnos de esa situación para darnos su palabra salvadora, a la cual hay que responder con fe. El que la rechaza, bajo la ira de Dios permanece. Por eso, hermanos míos, y quienes quieran que nos estén viendo o escuchando, no hay tiempo que perder. Cristo vuelva y no vendrá más como un bebé, sino como Rey y Señor del universo. No vendrá más como un cordero sacrificial, sino como juez, a quien se le ha dado toda autoridad y potestad en la tierra como en el cielo. Y entonces vendrá la resurrección de los muertos, ahora sí en futuro. Fíjense, versos 28 y 29, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora sí, el día postrero, todos habremos de dar cuenta sobre nuestros actos. Pero que el que pertenece a Cristo, abogado defensor, tiene. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo, el justo. La libertad que hemos recibido en Cristo no es para vivir ofendiendo a Dios. No es la libertad para pecar, de ninguna manera. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Definitivamente no somos salvos por las obras, pero sí salvos para hacer buenas obras. La gracia no es libertad para pecar, sino la seguridad de que a pesar de nuestra condición pecadora, nuestra salvación no está en manos de nuestras obras, sino en los méritos de Jesucristo, quien murió en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Y por nuestra fe en Él, y por nuestra pertenencia a Él, por sus méritos en la cruz. Cuando estemos frente al tribunal de Dios, no habremos de ser juzgados por nosotros, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Alguien decía que el acusador dirá, ¿saben quién es el acusador, no? La palabra diabolos, de la cual deriva diablo, significa eso, acusador. Pues este dirá, pero aquel es un pecador, hizo esto, hizo lo otro. Y como además de acusador también significa calumniador, dirá otras cosas más. Pero Jesucristo dirá, Él me pertenece. Mi sangre lo ha limpiado. Amén, hermanos. Por la fe en Jesucristo, los pecadores somos justificados por el justo que se hizo pecado en la cruz del Calvario. Esa es la doctrina de la gracia. Y no hay otra religión en el mundo que enseñe algo así. Dios ama, Dios crea, Dios vivifica, Dios salva en las personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Necesitamos responder a su llamado. Hoy, hermanos míos, a pesar de mí, la voz de Jesucristo, por su palabra, nos ha hablado, nos llama y espera su respuesta. El que oye y cree, tiene la vida eterna. Amén. Que el Señor los bendiga y los haga bendición. Si ahora mismo alguno de nosotros, de quienes está siguiendo ahora mismo, aún no ha confiado su vida en las manos del Señor Jesús,
está usted a la distancia de una oración sincera, de un corazón arrepentido de haber vivido de espaldas a Dios, quizás inmerso en una religiosidad que le hizo creer que haciendo ciertas cosas se ganaba el favor de Dios, pero no. El Señor lo que quiere es nuestra vida. Ponga su fe en la persona correcta que es Cristo Jesús, porque su promesa es perdón para vida eterna. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesús, la palabra encarnada, que vino a este mundo a morir por nosotros, Señor, a reconciliarnos contigo mismo, y que a través de su sacrificio en aquella cruz del Calvario, derramar su sangre para perdón de nuestros pecados y para ser, Señor, limpiados, y tus ojos vean en nosotros a tu amado Hijo Jesús. Bendito Dios, te pedimos de manera especial por cualquier persona que tu Santo Espíritu está dirigiendo ahora mismo para despertarlo a la fe, a la confianza de poner su existencia en tus manos, Señor, para nacer de nuevo en el Espíritu y saber que sea lo que sea que venga de aquí en adelante, tenemos la certeza de nuestra comunión contigo en las palabras de tu Hijo Jesús, que promete que nada ni nadie nos apartará de su mano. En su bendito nombre oramos. Amén.